buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación en su caso del borrador del acta de la sesión anterior. No sé si no se ha traído porque no ha dado tiempo a confeccionar el acta y no hay entonces, en el próximo pues traeremos las dos. ¿Vale? Es que había porque, en fin, yo tenía que haberle pasado unos documentos de la intervención mía y no, en fin, se han traspapelado. Segundo punto, dación de cuentas de escritos oficiales y correspondencia. Bueno, pues lo que tenemos aquí es una moción que se llevó al Pleno de la Diputación para mejora de la calidad del aire en la provincia de Córdoba. Bueno, se da cuenta de... Tercer punto, toma de conocimiento y ratificación si procede de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia. Bueno, las resoluciones están aquí. Bueno, ¿hay alguien que quiera alguna aclaración sobre alguna resolución? Yo iba a hacer una pregunta en el correo de preguntas sobre una de estas cuestiones. Si quieres la hago ahora o la hago luego. Bueno, ve, si te puedo contestar. Sí, nuestro grupo había pensado que por qué cuál es el motivo, que suponemos que será ocasionado por a lo mejor otra legislatura o en otro momento, cuál es el motivo que ha ocasionado que el técnico, el arquitecto técnico, tenga que hacer una denuncia al ayuntamiento y luego suspender ese contrato. La secretaria me ha aclarado algo, pero quería saber por qué se ha producido esa situación, o hay más personas, y si hay más personas del ayuntamiento que pueda estar en situaciones similares. Sí, pues, bueno, porque hay una persona que ha encadenado más de 2 años de contrato. Entonces el ayuntamiento, hay gente a la que le ha reconocido de oficio esos 2 años y por lo tanto los ha hecho indefinidos no fijos, como marca la ley, con un informe. Incluso yo cuando yo entré, bueno, pedí un informe a Secretaría me hizo un informe diciendo los pasos a seguir y yo seguí los pasos. Ahora con este trabajador pues resulta que hay una sentencia del Supremo en la que eso no se puede hacer así, sino que tiene que ser el propio trabajador a través de magistratura quien lo solicite, y el trabajador pues lógicamente en defensa de sus derechos se ha ido a magistratura. Y ahí fija el acto de conciliación pues está fijado, me parece que es para febrero. Sí, yo entiendo perfectamente el procedimiento y me he informado con la Secretaría de los casos que se dan, pero mi pregunta va pensando en que si esta situación se ha producido porque el trabajador no encadena contratos, el que encadena contratos es la empresa que lo da, que en este caso es el ayuntamiento. El que ha encadenado los contratos ha sido el ayuntamiento. Me refiero que si estos contratos se han encadenado, en este caso, o hay más casos similares, o inclusive si ese cambio que ha habido en la contratación a fijo, o indefinido no fijo, no sé cuál es la figura que tiene la administración, esta situación ahora para los otros es ilegal o estaba conforme a derecho y ahora hay que hacerlo así. Las dos situaciones, según se desprende de los informes jurídicos que yo tengo en mi poder, las dos situaciones, la anterior y esta, las dos se ajustan a derecho. ¿Vale? Sí. No lo decía por si había si esto se ha producido porque se han encadenado contratos y a lo mejor había que haber resuelto esa situación como en otra legislatura que ha habido, ¿no? Es lo que yo quería aclarar, que si es por esa situación, porque o hay algún otro procedimiento que se podría haber hecho para llegar a esa situación. Bueno, yo creo que no es el momento de establecer un debate. Yo sí que, si queréis que establecer un debate de cómo se tienen que hacer las contrataciones. Es decir, lo que no se puede hacer, por un lado, la ley de estabilidad presupuestaria que nos permita sacar plazas pendientes que hay en este ayuntamiento. Por otro lado, se nos dice que cuidado que los trabajadores llevan 2 años y están fijos. Oiga, el trabajo del ayuntamiento hay que hacerlo. Y yo lo hago
Y creo que los que me han precedido, todos lo han hecho con las herramientas y los usos que la ley le pone por delante. Es decir, y yo no tengo conciencia de haber hecho nada mal. Es decir, yo antes de tomar la decisión, tanto de hacer fijos indefinidos no fijos, que fue a finales de 2015, a un grupo de gente que llevaba aquí ya bastante tiempo, pues lo primero que hice fue pedir un informe jurídico de secretaría. Y ahora, pues exactamente igual, con el caso del arquitecto técnico, exactamente igual. Y hay un informe jurídico que me marca las líneas a seguir. Y esas son las líneas que seguir. Punto. Lo demás, hombre, pues, mira, yo creo que estoy siendo muy claro. El trabajo del ayuntamiento tiene que salir adelante. Y tenemos una serie de restricciones motivadas por leyes que no acabamos muy bien de entender, entre otras cosas porque tenemos fijado un techo de gasto, tenemos fijado una tasa de reposición que nos fijan todos los años los presupuestos generales del Estado, y eso pues, es que no tenemos margen de maniobra para hacer cosas distintas de las que estamos haciendo. Bueno, así de claro. O el último nada más, porque no es mi intención hacer referencia como siempre a echar la culpa, a echar balón afuera. Mi intención era simplemente aclarar la situación de que si hay un sistema para hacerlo, que se podía haber hecho de otra manera y no llegar a esta situación. Pero nada más, que no es mi intención, no es una crítica que se hayan hecho mal las cosas. No, pero que si yo estoy diciéndote que si tú estás poniendo en cuestión el sistema y tú piensas que hay otro sistema, ponlo encima de la mesa. Yo no tengo que poner ningún sistema. Joder. No soy yo el que... sacar las plazas, y si te impiden sacar las plazas, a ver cuál es el sistema. Pero se han hecho interinos, se ha buscado, ahora se ha dado una solución, ¿no? Con la interinidad. Sí, pero es que hay plazas que no se pueden cubrir con un funcionario interino, Manolo. Es que esas plazas se han cubierto con un funcionario interino porque se pueden cubrir con un funcionario interino. Plazas de servicio que hay, o plazas de arquitecto técnico que estamos hablando, no se pueden cubrir con funcionario interino. Se tienen que cubrir como se están cubriendo con personal contratado. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pasamos al punto cuarto. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2016. El dictamen favorable de la comisión informativa que se trae al Pleno tiene como acuerdo elevar al Pleno para su aprobación y posterior revisión en la Cámara de Cuentas de Andalucía la cuenta general del ejercicio 2016, debidamente dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas y habiendo transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido reclamaciones, reparos o asignaciones. ¿Grupo Popular quiere decir algo sobre la cuenta general? No, simplemente que digamos que si está conforme a la ley, pues por nuestra parte no hay ninguna pega con el cierre de la cuenta. Estamos en la cuenta general, ¿vale? ¿Tú quieres intervenir sobre la cuenta general? Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la cuenta general? Aprobación de la cuenta general. Unanimidad. El punto quinto es solicitud de renovación del sello de reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. Se dictaminó favorablemente por la Comisión Informativa y la propuesta de aprobar la solicitud dirigida a UNICEF Comité Español para iniciar los trámites de renovación del sello de reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia y para la posterior colaboración entre UNICEF Comité Español y el Ayuntamiento de Iznájar a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia de este municipio. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Permanente del citado programa al objeto de iniciar el proceso de renovación. Grupo Popular. A favor. Grupo Socialista. A favor. Perdón, Vale. Yo me gustaría que constara en acta simplemente por agradecer a los centros educativos del municipio y al personal de servicios sociales y de juventud
el trabajo que han hecho, que esta solicitud no es un simple trámite administrativo de rellenar un documento, sino que conlleva un trabajo previo importante, en el caso de Inaja, con la dispersión que tenemos y 3 colegios, los rurales más el de Inaja, bueno, y añadiéndose también el instituto, pues también hay que reconocer la labor del profesorado, de todos los centros educativos, de los niños y niñas que participan en el Consejo de Infancia y, bueno, y del personal técnico que ha preparado toda la documentación y, bueno, esperamos que se nos renueve esta certificación porque creo que es algo positivo para nuestro municipio. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Bueno, ahora hay una serie de propuestas que, bueno, que no se llevaron a las comisiones informativas porque, bueno, son cosas que han surgido después y si queréis, bueno, pues vamos viéndolas uno a uno, ¿no? y vamos, porque hay que pronunciarse también sobre la urgencia, ¿no? Sería la primera dación de cuentas de la nueva composición de las comisiones informativas. Pues sabéis como que se ha incorporado Paco nuevo al pleno como concejal, pues hay que dar cuenta también de los cambios que ha habido en las distintas comisiones. ¿No, Ana? Sí. Bueno, primero, bueno, la urgencia yo creo que está suficientemente motivada en que, bueno, en que él tiene que empezar a trabajar y tiene que incorporarse a las comisiones correspondientes, ¿no? Yo creo que está la urgencia motivada, ¿no? Bueno, ¿puedes dar lectura a la parte dispositiva o a lo que corresponda? Pues lo único que se ha hecho es la modificación de la participación en la Comisión Informativa de Cuentas y Hacienda, donde se le incluye como titular. En la Comisión Informativa de Empleo, Desarrollo Económico y Turismo, como suplente de David Padilla Torres. Y en la Comisión Informativa de Deporte, Ocio y Tiempo Libre, como vocal titular. Y en la Comisión de Régimen Interior y Participación Ciudadana como vocal suplente. Bueno, vale, pues se da cuenta. El siguiente punto es la propuesta sobre nombramiento de representantes de la corporación en los órganos colegiados. Bueno, y estamos en el mismo caso. Es decir, que se trata de, bueno, de ubicar a Paco en los órganos colegiados que a él le corresponden, ¿no? Y, bueno, estamos a favor de la urgencia, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues, ¿pueden leer la propuesta? Sí, modificar las designaciones realizadas en el acuerdo pleno del 10 de julio de 2015 para el Consejo Escolar del IES Mirador del CENI y para el Consejo de Administración de la Radio Municipal, designando como representante en los órganos colegiados a los siguientes miembros. Como miembro titular del Consejo Escolar del Instituto Mirador del CENI, doña Isabel Lobato Carrillo, y como miembro suplente, don Francisco Matas Pérez. No, entonces hay un error, porque el suplente era yo. Vale. El Paco está de suplente en la radio, ¿no? En el Consejo de Administración de la radio, los vocales son David Padilla Torres como titular, suplente Francisco Matas Pérez, y por los miembros del Partido Popular, los que se incluyeron en su momento, que era Manuel Quintana Luque como concejal del Grupo Popular y como suplente don Pedro Pío Martín Gómez. Bueno, pues votamos la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad.
El siguiente punto es la renovación de la concesión de la emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y declaración expresa sobre cumplimiento de las obligaciones previstas en el decreto 174/2002 de 11 de junio para solicitar la renovación de la concesión de la licencia. Pues lo mismo la urgencia viene motivada porque esto tiene que estar listo para me parece que es el 21 de marzo, dijimos, Ana. 16, perdón, de marzo. Hombre, y no lo igual no tenemos pleno ordinario hasta marzo y para ir haciendo los trámites para que luego no nos coja el toro para la renovación, ¿no? O sea, por eso estamos todos a favor de la urgencia, ¿vale? Bueno, tratamos el debate del punto. El acuerdo es solicitar a la Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía la renovación de la concesión de fecha de 16 de junio de 2008, manifestar que el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a las obligaciones exigidas en el decreto 174/2002, indicándose por esta corporación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 85.2, apartado A, de la Ley 7/85, que la gestión del indicado servicio se realizará directamente por este ayuntamiento bajo la forma de gestión directa por la propia entidad local, que la emisora para la que se solicita la concesión de renovación respeta todas las características técnicas descritas y que a los efectos previstos en el artículo 28 del decreto, la denominación de la emisora es Radio Municipal de Iznájar. Declarar que el Ayuntamiento se compromete al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 27 del citado Real Decreto. Y por último, facultar al señor alcalde presidente para efectuar la petición correspondiente, así como para la firma de cuantos documentos sean necesarios en ejecución del presente acuerdo. Grupo Popular. Por favor. Grupo Socialista. Bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Bueno, ¿hay alguna moción o alguna proposición más de urgencia que se quiera presentar? Nosotros teníamos una que presentamos el día 15 y no entraba y no entró el pleno referente al tema de la prisión permanente revisable. Bueno, vamos primero a motivar la urgencia de la moción. Bueno, pues un tema que está muy candente, que está recurrido actualmente por los diferentes grupos del Parlamento y bueno, también se va a debatir prontamente. En fin, pensamos que es un tema muy candente y que nos gustaría que el Ayuntamiento tomara postura al respecto. ¿El Grupo Socialista tiene algo que decir sobre la urgencia? Yo la verdad es que no le veo a esto no le veo yo la urgencia, no sé, yo no lo veo motivado, pero no sé. La urgencia se manifiesta también porque estamos viendo que un montón de grupos, de organizaciones que están haciendo incluso, o sea, está haciendo una recogida de firmas a nivel nacional. Hay gente muy afectada por muchos delincuentes que estamos hablando de una prisión previsable, y entonces estimamos que si apoyamos esa situación pues será bueno para todos, y además que hay un clamor en ese sentido y nos parecía que interesante que se manifestara en ese sentido. Voy a hacer una propuesta, si me permitís,
Vamos a hacer un receso de 5 minutos, lo vemos y ahora nos seguimos. Vale. Bueno, si os parece, leo, en fin, primero nos pronunciamos sobre la urgencia. ¿Estamos de acuerdo todos en la urgencia? Sí. Vale, pues estando de acuerdo en la urgencia, pasamos a debatir el punto del orden del día. Bueno, la moción que se ha presentado. Si os parece, no la leo entera, leo solamente la parte dispositiva. Yo pensaba que le iba a leer yo, pero si la quieres leer. O quieres leerla entera, pues ya está, léela. Hombre, para que nos quedemos bien enterados, yo veo conveniente. Venga, la voy a leer rapidito. Adelante. La Ley Orgánica 1/2015 del 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre del Código Penal, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, introdujo en nuestra legislación la prisión permanente revisable. Se trata de un instrumento que existe en muchos países de nuestro entorno, en gobiernos de todo tipo de corte político. Es una institución coherente que se incorpora bien a nuestro modelo de garantías y tiene perfecto encaje penal. La prisión permanente revisable lo señala claramente la exposición de motivos de esta ley. No renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, dice la exposición de motivos, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. Una vez cumplido el tiempo mínimo de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación. Y si por el contrario el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. Añade la exposición de motivos que la pena de prisión permanente revisable no constituye por ello una suerte de pena definitiva en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Igualmente señala que se trata en realidad de un modelo extendido en el derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del convenio. Pese a todo ello, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidad, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite en julio de 2015. La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, si bien algunos pretenden la derogación de esta medida sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Así, el 4 de octubre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados debatió y aprobó por mayoría de los grupos parlamentarios vasco, socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, Mixto y la abstención de Ciudadanos, y solo con el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, la proposición no de ley para la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Y más recientemente, el pasado 10 de noviembre, ha sido admitida a trámite una proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, que pretende derogar la prisión permanente revisable y que contó con el único voto en contra del Grupo Popular. Tras estos hechos y actuaciones, son multitud los ciudadanos que han manifestado su apoyo a la pena de prisión permanente revisable como medio para garantizar la seguridad, los derechos y la libertad de todos los españoles. Por todo ello, el Grupo Municipal, Provincial, Insular para Popular presente la siguiente moción. Primero, su apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Segundo, instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados
a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado y de las Cortes, Parlamento, Asamblea y de la Junta del Gobierno de la FEM. Esa es la moción que presentamos. Bueno, y la palabra en defensa de la moción. Y bueno, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Que lo veo de una lógica aplastante, que los delitos, los 7 delitos que están contemplados en la prisión permanente revisable, que es asesinato de menores de 16 años, asesinato que tiene lugar después de cometer un atentado contra la libertad o indemnidad sexual sobre la víctima, asesinato que se comete perteneciendo a una organización criminal, homicidio del rey heredero de la corona, etc. Son asesinatos de extrema gravedad, y esta ley que hizo nuestro partido lo único que pretendía era garantizar a la sociedad que determinados presos fueran sometidos a un especial control cuando cumplieran esa pena mínima, para que si no reunían unas garantías mínimas de reinserción siguieran en la cárcel. Es que es una cosa de lógica, o sea, lo que se está haciendo es proteger a la sociedad. No es una ley inhumana, como se ha dicho, porque lo único que se pretende es un criterio de control y de especial vigilancia a esas personas para ver si son reinsertables en la sociedad o tienen que seguir cumpliendo pena. Ni más ni menos que eso. Muy bien. ¿Terminado, Pedro? Sí. ¿Grupo Socialista? Pues nuestro ayuntamiento cree que no es la administración esta la que debería hablar de este tema, pues tenemos temas mucho más importantes, ¿no?, que afectan a nuestra vecindad y que realmente no deberíamos de debatir este tipo de debate. Pero dicho esto, estamos en contra porque creemos que la inclusión de la prisión permanente revisable, eufemismo con el que se define de la pena de la cadena perpetua en el Código Penal, niega el sistema de derechos y valores de la Constitución, vulnera 4 artículos de la Constitución, atenta contra la dignidad de los seres humanos, artículo 10, contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes, artículo 15, vulnera el mandato constitucional que de las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social, artículo 25.2, y vulnera también el principio constitucional de legalidad, artículo 25.1. Además, se rompe peligrosamente uno de los consensos constitucionales del 1978, de no establecer la cadena perpetua. Es una pena innecesaria y una contradicción en sí misma. Lo que es permanente no es revisable, y lo que se revisa no es permanente. Esta medida no endurece las penas y solamente ha aportado populismo punitivo. Desde el Partido Socialista nos mostramos contrarios a su aplicación porque no tiene una duración mayor y porque obliga a la propia ley a revisarla. Asimismo, el sistema penal que se aplicaba desde 2002 puede llevar el cumplimiento íntegro como mínimo de 25 años. Con el método anterior se podrían cumplir muchos más. Esta legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta, el Congreso de los Diputados ha comenzado el procedimiento parlamentario para derogar la última reforma del Código Penal. La oposición coincide en que la medida, únicamente respaldada por PP y por UPN, no cumple los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes. Las penas, por muy largas que sean, tienen que ir encausadas a la propia resocialización. Además, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es el encargado de definir cuándo se debe revisar una pena de este tipo, y este órgano se está pronunciando en contra de esta medida. Por ejemplo, en Francia, donde un violador múltiple en prisión permanente revisable no dura más de 15 años sin que su pena sea revisada. En España se podrían cumplir muchos más sin esa medida. El delincuente no cumpliría más años, porque ya el sistema anterior era tan duro que permitía unos derechos absolutamente similares. La finalidad de una pena debe ser responsabilizar al culpable, pero también resocializar al delincuente. Además, no a un control después de la pena mínima, sino que a una cadena perpetua con otro nombre. Por ejemplo, en Alemania, que también existe, el resultado es que el tiempo medio de cumplimiento de los delitos graves es de 20 años, es decir, la mitad de los 40 que ya establecía nuestra ley antes de introducir el PCR. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, yo simplemente, como todo esto está en los medios,
vemos los casos que están ocurriendo, lo que ha ocurrido hace poco, el caso de Diana Kerr y de todas estas chicas de Marta del Castillo, todos los padres están clamando por la prisión permanente revisable porque entienden, el caso de Bretón, que entienden que determinadas personas pues, se les tiene que someter a un especial control. La ley no es punitiva, la ley lo único que hace es intentar impedir que gente que no dé unos mínimos criterios de fiabilidad no salgan de la cárcel, porque puede pasar como el violador del ascensor, este de Barcelona, que salió de la cárcel al cabo de la pena máxima que cumplió y al día o a los 2 días estaba violando nuevamente a una mujer. Hay personas que por su estructura psicológica, por su personalidad anómala, difícilmente se pueden reinsertar en la sociedad, y esta ley lo que pretende precisamente es que estas personas no salgan de la cárcel. Y bueno, es una medida de protección social. Y nada más que eso. Grupo Socialista. Pues como hemos dicho ya, ¿no? y ya ha referido aquí el Grupo Popular, esta ley se está debatiendo, ¿no? por el populismo que está teniendo a los medios y no por la importancia que debería de tener. Además, creo que en España desde 2002 se ha venido produciendo un endurecimiento sistemático del Código Penal. Luego se tenía ya certeza sobre el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, sobre el modo de cumplimiento y la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios, permisos de salida del centro penitenciario, grado de cumplimiento de la situación próxima a la libertad con la concesión de la libertad condicional. Que el PP vaya a instruir a sus cargos para defender la prisión permanente revisable es una muestra más del propio populismo punitivo en que se ha instalado, en la senda de un derecho penal exagerado que el PSOE no comparte, pues nada añade salvo incertidumbre en el derecho penal y en su aplicación. No olvidemos que la pena se impone para tutelar los derechos de la sociedad. Bueno, yo no tenía pensado intervenir porque yo creo que este es un tema bueno, que no es un tema para tratarlo en el pleno de este ayuntamiento, porque a fin de cuentas nosotros aquí no tenemos ninguna potestad ni tenemos ninguna posibilidad para modificar el código penal. Y yo creo que es un intento, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, parece un intento populista de que los socialistas y los diputados socialistas y los parlamentarios socialistas tengamos que pronunciarnos sobre un tema que está de candente actualidad. Y yo, personalmente, voy a dar mi opinión personal, me parece que la prisión permanente revisable, bueno, la cadena perpetua, en definitiva, nos retrotrae al siglo XIX, a periodos de ingrato recuerdo para este país. Yo creo que no se puede legislar en función de 2 o 3 casos que han ocurrido, que han sido mediáticos, que han sido muy graves y que han impactado a la sociedad. Pero las leyes se tienen que hacer con estudios serios, consultas jurídicas, y desde luego no se pueden intentar sacar leyes adelante cuando se tiene una mayoría absoluta y se sacan adelante, y cuando no se tiene esa mayoría absoluta y los demás grupos no están de acuerdo con esa ley, pues también hay que aceptar y no hacer un intento de movilizar a la sociedad sencilla y llanamente porque hemos visto que Ciudadanos nos está comiendo la tostada y nosotros tenemos que ponerle el peto o ponerle el freno al auge de Ciudadanos que nos está quitando votos. Yo, hombre, si hay a alguien, y lo digo de verdad, si hay a alguien que le aplicaría la prisión permanente revisable, es a la cantidad de chorizos políticos que meten la mano en los dineros que no son suyos. A eso sí que les pondría yo la prisión permanente revisable. Y a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero de eso no se acuerdan ustedes. Ustedes, para tapar eso, movilizamos o sacamos la prisión permanente revisable porque ha habido 2 o 3 casos mediáticos y que bueno, de que de alguna forma han creado alerta en la sociedad. Esa es mi opinión. Y yo, desde luego, me manifiesto absolutamente en contra a favor de que se derogue esa ley. ¿Votos a favor de la propuesta?
A favor, nosotros, a favor. ¿En contra? Pues se rechaza con 3 votos a favor y 8 no. Bueno, ¿hay algún ruego o pregunta? Yo tenía en principio un ruego. Vamos a ver, yo rogaría a nuestro alcalde y al resto de corporación que tuviésemos un poquito de, a ver si como lo digo sin que ofenda a nadie, un poquito más de equilibrio, porque este grupo, este humilde grupo, trae aquí una proposición que se está llevando a todos los ayuntamientos y a todos los organismos de donde hay, y lo está llevando un grupo, y es exactamente igual que su grupo ha traído aquí otras cuestiones, un montón de cuestiones, atacando al Partido Popular, y haciendo responsable al Partido Popular. Manolo, perdona. Estoy rogando. Es que estamos, el debate del punto anterior ya lo hemos terminado, no estás en el debate del punto anterior. No, yo estoy rogando Sí. que el grupo, que vuestro grupo, tenga bien entender que si nosotros traemos aquí una moción, no es para que se nos eche en cara una cosa que hasta hace 3 días, cualquier moción que ha traído el Partido Socialista eran cuestiones de índole nacional o de índole por encima nuestro y que no tenía nada que ver, y cuando nosotros dijimos esto mismo que nuestro compañero había dicho, que aquí que no debíamos de debatir esto aquí se han debatido cosas que no eran cuestión de la administración local ni de interés de los vecinos ni nada. Entonces yo lo que quiero rogar de que se tenga un poquito más de equilibrio en ese sentido, o de respeto, digamos, porque nosotros traemos una moción que el grupo ha planteado y que simplemente si no estamos de acuerdo, y pues votando en contra se manifiesta uno, pero no se nos puede decir que es que hemos traído una cosa que aquí no compete traerla, porque el mismo grupo del Partido Socialista ha traído mociones que no eran competencia de índole local y se han traído, y luego además digo que no se pueden tergiversar las palabras ni decir este tipo de cosas, de que somos los que ahora estamos aprovechando para ir en contra. No se trata de eso, se trata de una ley, una proposición de ley, y se trata de estar a favor o en contra, pero no de estar culpando siempre al Partido Popular y dándole lecciones, como acaba de decir nuestro alcalde, que lo que tiene que hacer el Partido Popular es, cuando está en minoría, no hacer esto y no hacer aquello. Yo pienso que, hombre, yo rogaría un poquito en el sentido de un poquito más de equilibrio a la hora de debatir, porque nos deja en unas situaciones como si fuésemos aquí los malos de la película siempre, y no creo que sea exactamente así, ¿no? Pienso que se defienden posturas, se dan argumentos y ya está, y se vota. Así de simple. Ese era mi ruego. Si quieres, Vale. pues sigo con las preguntas. Si quieres, bueno, te contesto y Sí, si quiero. quieres seguimos. Vamos a ver, Manolo, yo creo que en política, creo que ya lo he comentado alguna vez, en política lo que no se puede tener es puño de hierro y mandíbula de cristal. Es decir, yo vengo aquí al pleno y digo lo que me parece oportuno de quien me parece oportuno, pero claro, luego cuando me contestan lo que me tengan que contestar, me molesto. No. Y además te voy a decir una cosa, esta moción que habéis presentado se ha tratado pues con un profundísimo respeto, entiendo yo, porque nosotros lo teníamos muy fácil. Habíamos votado en contra de la urgencia y el debate habíamos esperado 2 meses para tenerlo. Sin embargo, hemos votado a favor de la urgencia, que yo entiendo que la urgencia no está motivada, pero entendemos que no está suficientemente motivada, pero hemos votado a favor de la urgencia y se ha debatido. Has tenido 2 turnos de intervención. Si hubieses querido tener un tercero, lo hubieses tenido perfectamente. Hombre, y yo, Manolo, de verdad, que tú le digas al alcalde lo que tiene que decir,
Hombre, el alcalde es ya mayorcito para saber lo que tiene que decir en cada punto del orden del día. Es que tengo 50 años ya, vaya que ya. Puedo yo expresarme y expresar mi opinión en el salón de pleno, en los medios de comunicación, en la calle o donde quiera. Hombre, Manolo, es que siempre vamos a lo mismo. Cogéis un medio de comunicación, ponéis verde a todo el mundo, ponéis verde al alcalde, ponéis verde al Partido Socialista y ponéis verde a todo el mundo. Venís al pleno, habláis del Partido Socialista, de que se ha hecho, de que se ha dejado de hacer, de que no ha dejado de hacer. Y ahora, ¿yo no te puedo contestar? Manolo, no sé, a lo mejor el planteamiento que tú tienes de democracia y de debate es distinto del que tengo yo. Yo te permito que tú hables todo lo que quieras y te expreses en los términos que quieras. Hombre, yo creo que yo ofender no he ofendido a nadie con mi intervención, me parece, creo. Por lo tanto, y yo, ya sabéis que aquí no hay tiempo en las intervenciones, porque sabéis que en otros plenos, pues bueno, hablan los portavoces y tienen un tiempo determinado y luego el alcalde, bueno, pues puede estar hablando todo el rato. Aquí habla todo el mundo lo que tiene pertinente, pero claro, después, el problema es que después se le contesta. Y hombre, hay que estar a las duras y a las maduras. ¿Vale? Seguimos. Simplemente he hecho un ruego. Bien, quería hacer una pregunta. ¿Hago todas las preguntas? Sí, anda. Quería preguntar la motivación de la ampliación del plazo de la Puerta del Rey, porque hay vecinos que nos han preguntado, como esta situación molesta y crea ciertas situaciones en el tráfico y tal, que está motivado el aplazamiento o el alargamiento del plazo para la ejecución de la obra, y si hay una fecha prevista, queremos saber qué fecha es la que hay prevista para dar paso a esa calle. Segundo, queríamos que nos explicara si es posible qué criterios se han seguido. El grupo ha pensado que qué criterios se habían seguido para el plus de productividad que se ha aplicado en la paga de Navidad, que ha sido diferente a diferentes grupos, que si había una motivación específica para eso. Queríamos también preguntar sobre el tema del plan estratégico. Ya hemos visto que se va a reunir el Consejo, y queríamos saber si la siguiente actuación va a ser solo esa o hay alguna actuación prevista, o hasta que no se reúna no va a haber ninguna actuación prevista después de esto, ¿no? Y luego queríamos pedir, en el tema de las promociones turísticas, nos gustaría o pediríamos que si se pudiera hacer un estudio objetivo de la repercusión económica que está teniendo, un estudio objetivo de todas las promociones en función de que se están haciendo en feria y tal, si se puede hacer un estudio objetivo de la repercusión económica en el pueblo y concretamente en el aspecto turístico. Porque, bueno, porque observamos que como ya he sabido, en fin, esto no voy a explicar, pero me alegría mucho, el decrecimiento de la población es continuo y estamos en renta bruta digna, estamos a la cola de los pueblos dignos. Entonces, como esto es un tema que a nosotros nos preocupa, si esperamos que a lo mejor para el debate de presupuestos pues se puedan a lo mejor aportar alguna cosa más, pero en fin, sobre todo lo del estudio objetivo sí nos gustaría que pudiésemos para partir de algo a la hora de, en ese consejo, pues se puede a lo mejor debatir sobre ese tipo de cosas también. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún ruego más? ¿No? Perdón, tenía lo de la fecha. Sí, bueno, queríamos saber por qué, bueno, el ruego de que cuando se vuelva a cambiar un pleno, pues se nos notifique de una manera más concreta, porque concretamente María y yo estamos sujetos a un calendario de guardias, hemos reservado ya en esos días fijos que no nos pongan guardias, pero lógicamente lo que no podemos es volver a cambiar un calendario porque es muy difícil moverlo. Entonces en este último pleno ha habido un follón que no hemos enterado tarde y en fin, que se nos avisara con más antelación para que no haya problema. Vale. ¿Algo más? No. Bueno, preguntaba Manolo sobre la ampliación del plazo de la obra de la Puerta del Rey.
esa obra tenía un plazo de ejecución de 3 meses, me parece que, si no recuerdo, 3 o 4 meses. y se le ha ampliado en 2 más. Bueno, se ha hecho un informe por parte del director de obra, Sebastián Miranda, de los servicios técnicos de arquitectura de la Diputación, y bueno, en base al informe que ha hecho, pues él proponía que debido a las lluvias y a la complejidad también un poco de la obra, pues él veía razonable ampliar el plazo en 2 meses, y bueno, y la Diputación ha resuelto ampliar el plazo en 2 meses, porque sabéis que esa obra está incluida en los planes, en el primer bienio de los planes provinciales, y por lo tanto es la Diputación la que la ha licitado, la ha adjudicado y lleva la dirección técnica, y es la que toma ese tipo de resoluciones, ¿vale? Por tanto, se ha ampliado el plazo en 2 meses. Los criterios de los repartos de la productividad, en fin, lo sabéis, bueno, los que tengáis algún tipo de conocimiento de cómo funcionan las relaciones laborales, y en materia de legislación laboral, sabéis que la productividad pues es algo que, digamos, que se deja a criterio del pagador. En este caso, digamos que es un criterio discrecional, que no arbitrario. Es decir, no sé si me explico. Se han tomado una serie de parámetros. En primer lugar, se ha dado más productividad a quien menos cobra. Es decir, también se ha intentado premiar a quien más, lógicamente, más se presta, y bueno, y en ese sentido pues se ha hecho un reparto lo más justo, que a entender de la delegada de Hacienda y el mío propio, pues hemos entendido que era lo más justo y lo más razonable, ¿vale? Entendiendo, hombre, que hay aquí personas que están cobrando un sueldo inferior a 800 euros, y creo que esa era y además no nos permite tampoco la ley, por ningún tipo de subida de sueldo, no podemos subir la masa salarial, y entonces, hombre, pues que quizá el criterio de la productividad pues nivela un poco ese desfase que podría haber. Referente a las acciones del plan estratégico, es verdad que ya se ha convocado una reunión del Consejo Sectorial del Turismo, que hay varias acciones que ya se han hecho, de las que en principio se iban a hacer a corto plazo. Se ha mejorado la señalización y los accesos de la zona de Valdearena. También se ha elaborado un catálogo para las actuaciones que tiene que llevar a cabo, cómo tiene que funcionar la oficina de turismo, que también se le encargó a una empresa de Córdoba, especialista en este tipo de cuestiones, y lo que se ha diseñado pues, un protocolo de actuación de la oficina de turismo. También se mejoró la oficina de turismo, y estamos también trabajando en la mejora de los servicios, y se han llevado a cabo también otras acciones que estaban incluidas, pues ahora también te comentaré, lo que me has hablado de promoción. Se han llevado también otras acciones que estaban incluidas ahí, que eran acciones de promoción fundamentalmente, que se han hecho en determinados medios de comunicación y con asistencia a algunas ferias. Y luego pues se ha trabajado sobre todo en una cuestión que a mí me parece importante, que es la puesta en marcha de la estación náutica. Es decir, y yo me gustaría aprovechar hoy también esta pregunta para explicar un poco qué es la estación náutica, porque yo creo que hay un poco de confusión en torno a lo que es una estación náutica.
una estación náutica no es un puerto deportivo. Yo creo que hay alguien que tiene el concepto de que una estación náutica es un puerto deportivo. No, una estación náutica no tiene nada que ver con un puerto deportivo, es simple y llanamente una asociación, en este caso de empresarios, y en la que también hay instituciones, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, grupos de desarrollo, estoy hablando de la nuestra en concreto, y básicamente lo que hemos hecho ha sido establecer como sede de la estación náutica el centro de interpretación del embalse, porque pensábamos que era lo lógico. El grueso de las actividades se iban a concentrar en el embalse de Inaja y entendíamos que era lógico que la sede estuviese ahí, y ahora se está trabajando en un nuevo frente, que es que se incorporen, es decir, para que el peso de la financiación, al tratarse de pueblos pequeños, los que estamos afectados por la lámina de agua, que han sido los primeros pueblos que se han incorporado a la estación náutica, para los que no les suponga un coste, ¿no?, el mantenimiento y el apoyo a la asociación, porque, en fin, la idea es tener un gerente y en fin, realizar una serie de actividades de venta cruzada, de diseño de página web, que ya, bueno, ya la página web está ya más o menos terminada. Bueno, pues lo que se ha propuesto es que, como hay pueblos de las 3 provincias que están afectados, pues entre las 3 diputaciones. La de Córdoba ya nos dio el visto bueno, y ahora en Fitur hemos tenido una reunión con la de Granada, que también hemos llegado ya a un principio de acuerdo para que se integren en la estación náutica. La de Málaga no pudimos reunirnos en Fitur con la diputada porque, bueno, tuvo un problema de salud y al final no pudo subir, pero están en la sintonía también, ya ha habido contacto, y están en la sintonía también de pertenecer al proyecto, ¿no? Y entonces yo creo que eso nos va a dar una dimensión también importante, porque de hecho ya hay empresas que están comercializando productos bajo el sello de la estación náutica, ¿no? Y luego hay otras inversiones que también, como decía, se recogían en el plan estratégico y que de momento, hombre, sí es verdad que están paralizadas. Algunas se han llevado a cabo porque iban a ser empresarios, y otras pues se han paralizado pues, debido a la sequía que estamos viviendo. La idea era construir un embarcadero en la zona de Valdarena. También había un proyecto que lo iban a poner en marcha empresarios de aquí de la zona, de un barco solar, para hacer una visita guiada por el embalse. Esa inversión pues está ahí pendiente de a ver si, bueno, pues si el invierno pues nos es más favorable en tema de lluvias. Y luego había otro empresario que se ha comprado ya, que sí tiene el barco, que era un barco un poco más exclusivo también para hacer actividades dentro del embalse, como ofrecer, bueno, pues degustación de productos, hacer alguna cena o incluso algún viaje por el embalse. Esa inversión está hecha, pero todavía, pues bueno, está lo mismo, está esperando que a ver si cambia tal y sube el nivel de las aguas. ¿Quién ha comprado ese barco, por curiosidad? No te lo puedo decir, ahora mismo no te lo puedo decir, ¿vale? Yo, hombre, para que no coste nada, yo si quieres te lo digo ahora después, porque, hombre, eso está afectado a la ley de protección de datos, ¿vale? Vale. Vale. Si quieres ahora te lo digo después, ¿vale? Cuando terminemos. Esas son, en fin, de las líneas a corto plazo que se marcaban dentro del plan estratégico. Yo creo que el nivel de cumplimiento es bueno, incluso sería del 100% si la climatología no hubiese sido un poco más favorable, ¿no? Luego, lo que me preguntaba de la repercusión económica que puede tener la promoción. Yo, Manolo, la verdad es que veo muy complicado realmente establecer la repercusión económica que tiene para nuestro municipio el dinero que gastamos en promoción, porque tú te refieres a eso, ¿no? Lo que gastamos y el retorno que tiene después, ¿o? No, el hacer un pequeño estudio objetivo de que de toda la repercusión que puede tener esta promoción en el entorno, quiere decir que cuántos contratos se han firmado, qué situaciones, se han firmado contratos con otras diputaciones, en qué van a consistir con otras empresas, hacer
un pequeño, saber si había si se podía hacer un estudio de eso, pero vamos, que no es, a lo mejor no es el momento, ¿no? Cuando llegue la hora de que el consejo que se va a reunir, pues a lo mejor en ese ámbito se puede bueno, sí. analizar eso. Hombre, hay cosas... Yo pediría que eso se llevase controlado, porque así podremos saber qué nos interesa más, si ir más a una feria de turismo de interior, si hacer promociones tipo en periódicos, en medios de prensa o en otros, a dirigir a qué objetivo hay que dirigir el turismo o la zona turística, sí, a qué ámbito y a qué... Mira, yo en ese sentido, siempre que emprendemos una campaña de promoción, siempre que vamos a una feria, yo consulto con los empresarios, con la Asociación de Empresarios de Turismo normalmente. Hombre, nosotros la experiencia que nosotros tenemos en lo que se refiere a ferias. Hombre, nosotros, Fitur es interesante porque allí está todo el mundo, es decir, y se pueden mantener reuniones institucionales y se pueden hacer contactos con empresas, pero que nosotros hay ferias como por ejemplo Intur en Valladolid que le sacamos mucho más provecho que Fitur. ¿Por qué? Pues porque el tipo de operador que va a Intur es más pequeño, son más especializados en turismo rural y bueno, yo sé que empresarios, porque yo voy a esa feria porque van empresarios de aquí, porque en fin, yo no vendo nada, yo no voy a vender, yo voy simplemente a prestar apoyo institucional a los empresarios que van de allí. Y la verdad es que este año en Valladolid, por ejemplo, en noviembre, pues se han firmado 3, 4, 5 contratos bueno, que son importantes para... Pero son contratos que son para empresas concretas, ¿no? Que no decir, porque es que el ayuntamiento no puede firmar contratos con turoperadores, porque nosotros en realidad no vendemos nada, quien tiene que firmar los contratos son los empresarios. Y esa feria la verdad es que es muy... Para nosotros, yo digo que el tiempo que yo llevo aquí es la feria más provechosa sin duda para los empresarios. Lo digo, Fitur es una feria que es un pueblo turístico, están todos los pueblos turísticos de España, pues hay que estar también, ¿no? Y desde luego también es bueno aparecer por allí. Este año, por ejemplo, pues en Fitur se ha llegado a este acuerdo con la Diputación de Granada, que para mí era uno de los objetivos, vernos allí. No pudo ser con la de Málaga, pero nos vamos a reunir ahora la semana que viene. Y luego, hombre, una acción de promoción tan importante como la que se llevó a cabo con la Mancomunidad de la Subbética, con el sector del turismo chino, a mí verdaderamente me parece que por ahí se puede abrir una vía importante. Ahora, ese contacto en concreto o esa acción promocional en concreto, es que eso, analizar la repercusión que pueda tener económica en un futuro inmediato, pues a lo mejor en un futuro inmediato va a tener muy poca repercusión económica, porque eso son cosas de mucho más a largo plazo, ¿no? También, hombre, que nosotros siempre que vamos a una acción de promoción para que no nos cueste el dinero, siempre vamos con el paraguas de la mancomunidad, que es con el que nosotros vamos a todos sitios. Entonces, claro, las acciones de promoción de la mancomunidad pues son del ámbito comarcal también, ¿no? Es decir, que a lo mejor nosotros nos favorecemos en algunas acciones de promoción, nosotros nos favorecemos, y a lo mejor hay otros pueblos que no, y en otras acciones pues Inaja no va a tener ningún tipo de repercusión económica, y hay otros pueblos que sí, ¿no? Porque, en fin, todos los pueblos tampoco ofertamos lo mismo. Pero bueno, yo creo que es algo que podemos debatir en el Consejo Sectorial del Turismo, por las acciones de promoción que es más pertinente, y luego pues podemos, en fin, ir viendo los resultados que se van obteniendo. Hombre, los resultados que este año, porque todavía no han pasado cifras concretas los empresarios, porque en fin, el control que nosotros llevamos aquí en la Oficina de Turismo nos indican que año a año han ido creciendo el número de visitantes, pero que a mí lo que me importa de verdad son los resultados que me pasa la Asociación de Turismo, que hombre, que son datos de gente que ha venido aquí, que se ha gastado el dinero y que ha estado aquí. Y esos datos, según me comentó el presidente el otro día, de este último año 2017, a pesar de que no ha sido el mejor año por el tema de la sequía y tal, pero que son datos bastante positivos. Yo creo que estamos en el tema del turismo, pues estamos en el buen camino. Y además, pues,
Lo que digo también siempre, como he dicho antes, ¿no? Que las acciones de promoción que hacemos, pues intentamos que no cuesten lo mínimo posible. Es decir, el estar en Fitur, el poder reunirte con el consejero, el poder reunirte con diputados, el poder reunirte con tal, y eso tiene de costo para el ayuntamiento, pues 300 o 400 euros que cuesta el viaje y la estancia, me parece que por ese dinero tampoco podemos pedir, hombre, nada del otro mundo, que son inversiones que en el tema de la promoción nosotros, David y yo, que bueno, que somos los que más estamos en el tema ese, que siempre intentamos hacer acciones que son tal, pero que con poco dinero, tampoco tenemos muchos recursos para promociones. David, ¿quiere...? De hecho, un estudio como el que tú propones quizás sería interesante, pero es que nos gastaríamos casi el presupuesto que tenemos para todas las acciones de promoción. Es caro. Y aparte, yo creo que debería darse lo más, o desde Mancomunidad o incluso los propios empresarios, que son los que realmente pueden ver si lo que gasta, el coste, les interesa, es inferior al beneficio que van a obtener, porque al final el ayuntamiento va a tener más coste que beneficio, porque nosotros el coste que hacemos es para los empresarios y para las empresas del municipio, no para el propio ayuntamiento, porque al final el ayuntamiento no repercute ningún beneficio del coste que tiene en las acciones de promoción. Muy bien. ¿Una cuestión más? Pues levantamos la sesión.